La independencia de México. El periodo de nuestra historia conocido como la Guerra de Independencia empieza estrictamente hablando la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el llamado Grito de Dolores, y termina el 27 de septiembre de 1821, que es 11 años después, con la entrada triunfal del ejército trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, a una jubilosa Ciudad de México. El objetivo principal de este momento armado y social era liberar a nuestro territorio del yugo español y que, en cada rincón de la colonia, se olvidase por completo el concepto de virreinato. Cabe destacar que la independencia mexicana se dividió en 4 etapas. La primera etapa abarca desde el Grito de Dolores, que fue efectuada el 16 de septiembre de 1810, hasta la batalla de Puente de Calderón, en el actual municipio de Zapotlanejo, Jalisco, el 17 de enero de 1811, cuando la muchedumbre dirigida por Hidalgo, con su famoso estandarte guadalupano en mano, peleaba con más pasión y arrojo que estrategia. En este momento, cuando el cura de Dolores llegó a su cita con la historia en el puente, sus fuerzas se calculan en alrededor de 100,000 hombres, entre criollos, indios, mestizos y gente de las castas. Por su parte, los realistas, soldados leales al virrey y a la corona española, debían rondar entre los 50,000 hombres. La segunda etapa de la independencia es cuando en este periodo entra en escena José María Morelos y Pavón, otro ilustre personaje. Este va desde principios de 1811 hasta la toma del fuerte de San Diego en Acapulco, que fue efectuado en agosto de 1813. Durante este periodo, los insurgentes anotaron varios triunfos, siendo los más sonados los obtenidos en las regiones del centro, en Cuautla, Morelos, donde llegaron a romper un importante cerco, y en el sur, en Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero, donde incluso gestionó el primer congreso de Anáhuac, de la actual República Mexicana. La tercera etapa de la independencia de México se caracterizó por un gran desorden, con la muerte del siervo de la nación, que fue fusilado en Ecatepec, en el Estado de México. Se crea un gran vacío en el mando del grupo insurgente y los realistas, aprovechando esta situación, al mando del temible general Félix María Calleja, logran rehacerse y recuperar la ofensiva. En esta etapa, se rinde el último reducto importante insurgente y, técnicamente, los leales a la corona han ganado la guerra. Solo unas cuantas partidas, como la que comandaba Vicente Guerrero, en el sur, siguieron en pie de lucha. Este periodo acaba en febrero de 1821 con la firma del trascendental Plan de Iguala. La cuarta y última etapa de la independencia de México transcurre del 24 de febrero de 1821 hasta el 27 de septiembre de ese mismo año, cuando el ejército trigarante, al mando del ex realista Agustín de Iturbide, entra triunfal junto con Vicente Guerrero a la Ciudad de México. El contingente, compuesto por los soldados del general Iturbide ya convertidos y los insurgentes que aún quedaban, avanzó por la actual calle de Madero en el centro histórico de la Ciudad de México, hasta alcanzar la popular plancha del Zócalo. Con este pasaje terminó formalmente la lucha por la independencia de México. ¿Quieres conocer más, específicamente la cronología exacta de los sucesos de la independencia de México? Pues vamos a ello. Cronología de la independencia de México. En el año de 1808, el 14 de agosto se conoce en México las abdiciones en Bayona de los reyes de España, Carlos IV y Fernando VII. Ese mismo mes, el 19 y 20 de agosto, se publica la representación del Ayuntamiento de México, obra de Francisco Azcárate y Francisco Primo de Verdad, que postula el retorno de la soberanía al pueblo representado por el Ayuntamiento. Al nuevo rey, se pide que el virrey gobierne en representación de Fernando VII, que está preso en Francia. Un mes después, el 15 y 16 de septiembre, un grupo de hombres armados, encabezados por Gabriel Yermo, asalta el Palacio Virreinal, tomando preso al virrey Iturrigaray, a Francisco Primo de Verdad y a Juan Francisco de Azcárate, regidores del Ayuntamiento de México. Un año más tarde, el 21 de diciembre de 1809, es descubierta la conspiración de Valladolid, Michoacán, que tuvo como líderes al teniente José Mariano Michelena y al capitán José María García Obeso.
Fue hasta el 16 de septiembre de 1810 el levantamiento armado en Dolores, dirigido por Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Basolo lo secundan, en Atotonilco. Hidalgo enarbola el estandarte de la Virgen de Guadalupe como enseña del movimiento, mientras que el 28 de septiembre de 1810 los insurgentes asaltan la Alhóndiga de Granaditas. Muere el intendente Juan Antonio Riñao y la ciudad es saqueada. El 20 de octubre de 1810 es la entrevista de José María Morelos y Pavón con Hidalgo en Michoacán. Morelos es nombrado lugarteniente y recibe el encargo de levantar la costa del sur. El 30 de octubre, victoria insurgente en el Monte de los Cruces, mientras que el 7 de noviembre de 1810 los hermanos Galeana se unen a José María Morelos, y fue el 26 de noviembre cuando Hidalgo entra a Guadalajara. En diciembre de 1810, decreto de la abolición de la esclavitud emitido por el padre Hidalgo. Un mes después, pero del año 1811, el 17 de enero, Calleja derrota a los insurgentes en el puente de Calderón y hay una desbandada insurgente. Mientras tanto, el 25 de enero, en Aguascalientes, Hidalgo es despojado del mando militar que recae en Allende, y el 1 de marzo de 1810, Hidalgo y Allende rechazan el indulto. Durante el mismo mes, en junta de guerra, los insurgentes designan a Ignacio López Rayón comando militar en ausencia de los principales caudillos. Resuelven dirigirse al norte. El 21 de marzo de 1811, Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez y Abasolo son traicionados por Elizondo en las norias de Baján y conducidos prisioneros a Monclova. El 17 de mayo de 1811, los hermanos Bravo se unen a Galeana y Morelos. Entre ellos está el joven Nicolás, hijo de Leonardo. Ese mismo mes, pero el 26, Morelos toma Tixtla, donde se le une Vicente Guerrero. En junio, Allende, Aldama y Jiménez son fusilados en Chihuahua, y tristemente el 30 de julio de 1811 Hidalgo es fusilado. El 14 de octubre, tras haber sido decapitados los cuerpos de los insurgentes, llegan a Guanajuato las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, y son colocados en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, mientras que el 16 de diciembre de 1811 se presenta con Morelos el cura de Jantetelco, Mariano Matamoros. Durante el año de 1812, el 19 de febrero, las fuerzas de Calleja ponen sitio a Cuautla, defendida por Morelos y sus hombres. El 2 de mayo de ese mismo año, Morelos rompe el sitio de Cuautla, con lo cual concluye su segunda campaña militar. Un mes después, el 28 de junio, Morelos recibe el título de capitán general, mientras que el 25 de noviembre de 1812, Morelos toma la ciudad de Oaxaca, auxiliado por Nicolás Bravo, Mariano Matamoros y Guadalupe Victoria. Fue hasta el año de 1813, exactamente el 17 de abril, cuando Morelos ataca y toma Acapulco, y el 28 de junio Morelos emite la convocatoria para el Congreso de Chilpancingo. Fue el 14 de septiembre cuando se inauguró el Congreso de Chilpancingo y se leen los sentimientos de la nación, escrito por Morelos. En 1814, el 4 de enero, Ciriaco de Llano e Iturbide derrotan a Morelos. Matamoros cae prisionero, mientras que el 9 de abril de 1814 Morelos ordena incendiar Acapulco. Fue el 22 de octubre de 1814 cuando se promulgó en Apatzingán el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, mientras que en el año de 1815, el 5 de noviembre, Morelos cae prisionero en Temalaca. Días después, el 21 de noviembre, Calleja ordena a la jurisdicción real eclesiástica que se forme causa y se degrade a Morelos. Y el 22 de diciembre de ese mismo año, Morelos es fusilado en San Cristóbal Ecatepec. En el año de 1816, el 15 de mayo, Javier Mina y Fray Servando Teresa de Mier zarpan de Liverpool rumbo a América. El 7 de noviembre de 1816, Manuel Mier y Terán es derrotado en las lomas de Santa María y Vicente Guerrero en la Cañada de los Naranjo. El 1 de enero de 1818, el realista Armijo hace prisionero a Nicolás Bravo en el rancho de Dolores. 27 de marzo de 1818, Andrés Quintana Roo y su esposa Leona Vicario acepta el indulto. En el mes de febrero de 1819, Guadalupe Victoria me rodea por el Paso de Ovejas. En ese mismo año, en junio, Vicente Guerrero continúa la resistencia insurgente y exhorta a la organización de milicias profesionales desde las trochas. Noviembre 5. Guerrero es derrotado en Aguasarcas. En 1820, noviembre 16. Agustín de Iturbide sale de la Ciudad de México para combatir a Guerrero. Diciembre de 1820, Pedro Ascencio derrota a Iturbide en la Cañada de Tlataya. 31
31 de diciembre de ese mismo año, los habitantes del pueblo de San Diego, cerca de Veracruz, se sublevan siguiendo la proclama de Guadalupe Victoria. El 10 de febrero de 1821, Iturbide y Guerrero se entrevistan en Cacatepán. El 24 de febrero de 1821, Iturbide proclama el Plan de Iguala y organiza el ejército trigarante que defenderá las tres garantías: religión, independencia y unión. Agosto 19 de ese mismo año, enfrentamiento de Azcapotzalco en la última acción de armas en la Guerra de la Independencia. Cabe destacar que en ese mismo año, en agosto 24, se firman los tratados de Córdoba entre Don Juan de Donojú y Agustín de Iturbide, en donde se reconoce la independencia de México. Septiembre 27 fue la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México. Se consuma la independencia de México. En la actualidad, recordamos a nuestros héroes patrios haciéndole un homenaje en lo que denominamos Grito de Independencia. Aquí, junto con el grito de México, México, recordamos a aquellos personajes que hicieron que nuestra sociedad mexicana se independizara y dijera adiós a esos españoles que nos tenían gobernados. Mexicanos, vivan los héroes que nos dieron patria. ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Vivan Aldama y Matamoros! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva el bicentenario de la independencia! ¡Viva el centenario de la revolución! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! La Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Históricamente suele ser referido como el acontecimiento político y social más importante del siglo XX en México. Fue un gran movimiento popular antilatifundista y antiimperialista que fue responsable de importantes transformaciones en México, donde existía una supremacía de la burguesía sobre las instituciones del Estado. ¿Quieres saber cuál es la cronología exacta de la Revolución Mexicana y los sucesos que fueron cambiando a nuestra sociedad? Pues quédate, porque vamos a ello. Cronología de la Revolución Mexicana. El 7 de marzo de 1908, el presidente Porfirio Díaz, después de casi 30 años en el poder, declama ante el periodista James Craigman que México está preparado para la democracia y que al llegar 1910 se retirará del poder. La entrevista se publica primero en Estados Unidos y hasta marzo en México. Posteriormente, el 21 de mayo de 1909, a instancias de Madero y otros partidarios, se constituye el Centro Antirreeleccionista de México, cuyo programa sostiene sufragio efectivo, no reelección. Ese mismo año, el 16 de octubre, el presidente Porfirio Díaz se entrevista en El Paso y en la Ciudad Juárez con el presidente de los Estados Unidos de América, William Taft. Fue hasta el 15 de abril de 1910 que Francisco I. Madero es elegido candidato a la presidencia de la República por el Partido Antirreeleccionista. La carrera por la presidencia se concentraba en dos partidos, Porfirio Díaz y Francisco I. Madero. 6 de junio de 1910. Durante su gira electoral, Madero es capturado en Monterrey y trasladado a San Luis Potosí. Empieza la persecución contra maderistas en todo el país. El 10 de junio de 1910 de ese mismo año, con Madero en la cárcel, se realizan las elecciones. Porfirio Díaz obtiene el triunfo con 18.625 votos contra 196.000 votos que lanzó Madero.
Posteriormente, el 15 y 16 de septiembre de 1910, el general Porfirio Díaz preside los festejos del centenario de la independencia de México. No fue hasta el 5 de octubre de 1910 que, luego de huir de su confinamiento en San Luis Potosí, Madero llega a Estados Unidos y de ahí proclama el Plan de San Luis Potosí, por el cual convoca a todos los mexicanos a tomar las armas en contra del gobierno de Porfirio Díaz a partir de las 6 de la tarde del domingo 20 de noviembre de 1910. Un mes más tarde, el 18 de noviembre de 1910, los hermanos Cerdán, Aquiles, Máximo y Carmen, junto con otros correligionarios maderistas, combaten la policía de la ciudad de Puebla, el primer brote revolucionario. Sin embargo, el 20 de noviembre de 1910 se conoce como el inicio de la lucha armada contra Díaz, de acuerdo con el Plan de San Luis Potosí. Distintos brotes rebeldes estallan en el norte del país. Al cruzar la frontera, Madero se encuentra con un pequeño contingente de hombres y, decepcionado, regresa a Estados Unidos creyendo que el movimiento ha fracasado. Se conoce que el 14 de febrero de 1911, Francisco I. Madero cruza la frontera para ponerse al frente de la revolución, y el 11 de marzo de 1911, en Villa de Atalaya, Morelos, Emiliano Zapata se levanta en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz. Posteriormente, el 10 de mayo de 1911, Pascual Orozco y Pancho Villa toman Ciudad Juárez, lo que traerá como consecuencia el triunfo de la lucha maderista. En ese mismo mes, el 21 de mayo de 1911, se afirman los tratados de paz conocidos como Tratados de Ciudad Juárez. Por disposición constitucional, Francisco León de Barra asume el poder interinamente. Madero acepta el licenciamiento de las tropas revolucionarias. Para el 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz renuncia a la presidencia de México luego de más de 30 años de ocupar el poder. Días después parte al exilio. Oficialmente, el 7 de junio de 1911, Madero hace entrada triunfal en la Ciudad de México, y del día 1 al día 15 de octubre de 1911 se celebran las primeras elecciones libres para elegir al presidente de la República. Madero obtiene 19.997 votos contra 87.000 que alcanzó León de Barra, y el 6 de noviembre de 1911 Madero protesta como presidente de la República. Pero el 25 de noviembre de 1911, Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala y se levanta en armas contra el régimen de Madero, acusándolo de haber incumplido las promesas hechas en el Plan de San Luis. En este documento introduce el elemento agrarista al proceso revolucionario, y para el 2 de marzo de 1912 estalla la rebelión de Pascual Orozco contra el régimen de Madero. El 16 de septiembre de 1912 inician sesiones la 20ª legislatura de la Cámara de Diputados, electa por primera vez de una manera libre. Y exactamente un mes más tarde, el 16 de octubre, Félix Díaz se rebela en Veracruz contra el gobierno de Madero. En ese mes, el 9 de febrero de 1913, estalla la revuelta contra Madero en la Ciudad de México, encabezada por Venando Reyes, Félix Díaz y Manuel Mondragón, conocida como la Decena Trágica. Reyes muere al intentar tomar el Palacio Nacional, por lo que los rebeldes deciden atrincharse en la Ciudadela. Posteriormente, el 18 de febrero de ese mismo mes, luego de 10 días de sangrientos enfrentamientos en la capital, termina la Decena Trágica con la traición de Huerta, quien captura a Madero y Pino Suárez. Ambos son confinados en la intendencia del Palacio Nacional. Un día después, el 19 de febrero de 1913, Gustavo Madero es asesinado. Madero y Pino Suárez renuncian a la presidencia y vicepresidencia del país. Luego de 45 minutos en el poder, Pedro Lascuray, secretario de Relaciones Exteriores, renuncia y su lugar lo ocupa Victoriano Huerta, a quien había asignado secretario de Gobernación. Febrero 22 de 1913, Madero y Pino Suárez son asesinados a espaldas de la penitenciaria de Legumberri. Fue hasta marzo 26 de 1913, con el Plan de Guadalupe, Venustiano Carranza convoca a la rebelión contra el gobierno usurpador de Huerta y organiza el ejército constitucionalistas para restaurar el orden constitucional roto por el cuartelazo del Estado. Y en mayo 30 de 1913, Zapata modifica el Plan de Ayala desconociendo a Huerta, pero no se suma al ejército constitucionalista, sino hace lucha paralela. Se conoce que
el septiembre 26 de 1913, Francisco Villa y la División del Norte se unen a la Revolución Constitucionalista. 1 de octubre de 1913, Huerta disuelve la Cámara de Diputados y encarcela a varios miembros. El 3 de abril de 1914, tras varios meses de combates, la toma de Torreón marca la serie de victorias con las que la División del Norte del Ejército Constitucionalista, encabezada por Pancho Villa, derrota al gobierno de Huerta. Y el 21 de abril de ese mismo año, marinos estadounidenses invaden Veracruz. El 23 de junio de 1914, a pesar de las diferencias entre Villa y Carranza dentro del Ejército Constitucionalista, la División del Norte toma Zacatecas. Se sabe que del 4 al 8 de junio de 1914, para evitar la escisión revolucionaria, se une en Torreón delegados de la División del Noroeste, comandadas por Obregón, y la División del Norte, comandada por Villa. Se comprometen a seguir aliados y convocar a una convención revolucionaria. Pero el 8 de junio de 1914 se pone Álvaro Obregón al frente del cuerpo del Ejército del Noroeste y toma Guadalajara. El 15 de julio de 1914, Victoriano Huerta renuncia a la presidencia y huye del país. 13 de agosto de 1914, el general Álvaro Obregón, como representante del Ejército Constitucionalista, firma los tratados de Teoloyucan. Agosto 20, Carranza llega a Ciudad de México. 1 de octubre, cabe destacar que inician las secciones de la Convención de la Revolucionaria en la Ciudad de México. Se busca evitar el rompimiento entre los distintos grupos revolucionarios. Luego, en octubre 10, por un acuerdo entre las fuerzas revolucionarias, se reanudan las secciones de la convención en la ciudad de Aguascalientes. 5 de noviembre de 1914, la convención solicita a Carranza que a más tardar en 10 días entregue el poder y elige como presidente al general Eulalio Gutiérrez. Noviembre 9. Carranza desconoce a la convención y establece su gobierno en Veracruz. Los convencionistas, encabezados por Villa y Zapata, avanzan sobre la Ciudad de México. En diciembre, finalmente, el 6, Villa y Zapata ocupan la Ciudad de México y desfilan con ellos alrededor de 50,000 hombres por las principales calles. Su primer encuentro fue 2 días antes en Xochimilco. Marzo 9 de 1916. Pancho Villa invade Columbus, población fronteriza de Nuevo México. 1 de diciembre. Convocado por Venustiano Carranza, inicia sus secciones de Congreso Constituyentes en Querétaro, que se encargará de redactar la nueva Constitución. 5 de febrero de 1917 se promulga la Constitución. 1 de mayo de ese mismo año, Venustiano Carranza asume la presidencia constitucional del país. En 1919 muere Emiliano Zapata, quien fue asesinado por las tropas de Carranza. En 1920, Álvaro Obregón fue nombrado el presidente de México. En 1923, Francisco Villa, comandante de la División del Norte, quien peleó por la igualdad de clases, fue asesinado por los poderes de Plutarco Elías Calles. En 1924 inició la presidencia de Elías Calles. 1928 a 1934, el Maximato, periodo en el que Calles tomó el control del gobierno sin ser el presidente.